Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Se cuenta la historia de un reo condenado a muerte. En el momento en que iba a ser ejecutado, el príncipe de aquel entonces le dijo a este reo: ¿cuál es tu último deseo? Y él, tembloroso, nervioso, angustiado, lo único que pudo pedir fue un vaso de agua. Pero estaba tan tenso que no podía sostener casi el vaso de agua, porque sabía que iba a morir. Y entonces el príncipe le dijo: no te va a pasar nada hasta que tú no hayas tomado el vaso de agua. Tómalo tranquilamente. Entonces aquel reo a muerte hizo algo insólito. Tiró el agua a tierra, porque creyó las palabras del príncipe: hasta que tú no te hayas tomado el agua, no te va a pasar nada. La historia nos dice que como ya no se podía recoger el agua, ya no podía haber condenación por causa de que le tomó en serio las palabras del príncipe. Y aquel hombre fue absuelto de condenación. Si nosotros podemos llegar a creer las palabras de un simple mortal, ¿por qué no hemos de creer a la palabra de nuestro Señor? Al creer en la palabra de Dios, tú y yo podemos ser libres de condenación. Por eso que en Juan capítulo 12, versículo 37, aquí encontramos la fuente de la fe. Dice así la Escritura: pero a pesar de que él había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Algunas personas creen que no van a poder llegar a tener la fe necesaria para poder ser salvos hasta no ver la manifestación visible de Dios. La falsa idea que surge, el hecho de que la fe pueda surgir de lo que nosotros podemos ver y tocar. Hay muchas personas que dicen: hasta no ver, no creer. Sin embargo, dice este versículo 37, que vieron muchos milagros, sin embargo, no creyeron en el Señor. De ahí entonces la falsa idea que la lógica es la que nos va a aumentar la fe. No es cierto. La lógica de lo que vemos, la lógica de lo que tocamos, el materialismo no genera fe en el corazón. Vieron muchos milagros, y dice la Biblia, y no creyeron. El ser testigo de la cantidad de milagros no genera la fe. La fe es un don de Dios al exponerse a la palabra de Dios. Por eso dice aquí el profeta Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dios sabe qué es lo que hay en el corazón de cada uno. Por su propia presciencia y omnisciencia, Dios sabe quién eres tú, cuál es tu condición, si crees o no crees. Ahora, el problema es que algunos no se han dado cuenta que el obstáculo para la fe es no creer a la palabra. Dios expone su palabra, pero muchos no la han creído. Muchos quieren ver para creer. Por eso Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Primero es creer a la palabra para poder ver los resultados. Pero el mundo de hoy en día lo que quiere es primero ver para poder creer. Entonces jamás va a poder llegar a creer, porque la fe no se genera por lo que vemos, sino por lo que creemos de la palabra de Dios. Por eso dice Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El no creer al anuncio de Dios a través de su palabra, de la Biblia, al no llegar a creer, entonces eso no nos va a permitir que el Espíritu Santo pueda revelar en nuestra vida lo que necesitamos saber de nosotros mismos y de Dios. Por eso dice también Isaías: ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor? La mano de Dios está disponible para ayudarte a ti y a mí, para hacernos ver lo malo que hay en nosotros y lo bueno que hay en Dios y en su obra en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos ser libres. Pero si yo no creo a la palabra, no voy a poder creer a lo que Dios me ofrece. De ahí que entonces
los resultados de la incredulidad son manifiestos. Y en el versículo 40 dice, cegó los ojos de ellos y endureció sus corazones. En otras palabras, no pueden creer para llevar a cabo el plan que Dios tiene para sus vidas. La fe te abre la oportunidad, pero la incredulidad te obstaculiza el poder lograr los propósitos y el sueño de Dios para tu vida. De ahí que entonces la oportunidad de la salvación tú mismo la estás obstaculizando al no creer. No es tanto que Dios te ha privado de la oportunidad, más bien Dios te la ha dado a través de la palabra. Tú has escuchado una y otra vez la palabra de Dios, la has leído, pero si no la crees, tú mismo te estás autodescalificando. De ahí que entonces, por eso dice la palabra aquí, cegó los ojos de ellos y endureció sus corazones para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. En aquel entonces, Jesús tenía un plan maravilloso, es llegar a la cruz del Calvario y resucitar para proveer la salvación. Si la gente de aquel momento hubiese creído que Jesús iba a morir para el perdón de pecados, no lo hubiesen crucificado. Por eso, Dios permitió que posteriormente a ese evento ellos llegaran a creer. ¿Para qué? Para ser salvos. Porque era necesario la muerte del Señor. Ahora, quiero decirte que Jesús ya dio su vida por ti y por mí. Ahora tenemos una gran oportunidad de poder echar mano, no tanto de la salvación que Dios nos ofrece en el futuro, sino la salvación que nos ha ofrecido desde hace más de 2000 años atrás. Yo puedo echar mano de lo que ya hizo por mí para que podamos nosotros creer. Ahora, algunos de ellos no creyeron porque fueron cobardes, porque quisieron ellos mantener sobre todo la aceptación pública más que la de Dios. Por eso que en el versículo 42 y 43 dice, con todo esto, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Te pregunto, ¿por qué has tomado en tu corazón un acto de cobardía, de no entregarle tu corazón a Cristo por el qué dirán tus amigos, qué dirá tu familia, qué va a decir la religión en la cual tú te encuentras? La Biblia dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Tienes que ser valiente, que no te importe la opinión de los demás. Lo que te importe es obtener el milagro de la vida eterna, el perdón de pecado, la libertad del poder de las tinieblas y también la libertad del poder del pecado. Abandona la idea de querer tratar de alguna manera, torcerle el brazo a Dios para que Él responda a tus caprichos. Cree en el mensaje de Dios en su palabra y serás salvo. Dile a Jesús estas palabras en oración. Señor, te entrego mi corazón. Te pido que me perdones todos mis pecados. Reconozco, Señor, que soy pecador, pero por la fe en tu sangre que derramaste en la cruz y por la fe en tu resurrección, tú me has dado vida eterna. Recibo por la fe esa misericordia, ese acto de gracia. Gracias, Señor, por salvar mi alma en este momento. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.